Bienvenidos, esto es ADN Pergamino y serán 30 minutos de la mejor información agropecuaria, donde tendremos novedades en agroecología extensiva, sanidad y gusano cogollero en maíz y la producción ganadera en Uruguay. Estos son los profesionales que entrevistamos para hoy. Agroecología extensiva, desafío u oportunidad, por el ingeniero Luis Jacqueline. Cómo producir carnes en Uruguay, por el doctor Hugo Estavillo. Manejo y control del gusano cogollero, por el ingeniero Mariano Luna. ¿Qué ha sido lo más consultado en las últimas campañas? Por la ingeniera Lucrecia Curetot. La agroecología es un modelo contrapuesto al tipo de agricultura moderna, donde es mucho más amigable con el medio ambiente y prescinden del uso de agroquímicos. Sobre este y varios temas más conversamos con el ingeniero Luis Jacqueline del INTA Pergamino. Luis, buenos días. Bueno, estamos aquí en una interesante jornada de maíz en el INTA de nuestra ciudad. La realidad es que te toca un tema que lo conoces y muy bien, un tema que se viene desarrollando no solamente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, sino que ya Santa Fe y Córdoba lo ha tomado como un tema muy demandante. Háblanos un poquito de agroecología. Bueno, la agroecología es una disciplina, es una ciencia, es un conjunto de ciencias, abarca la agronomía, la sociología, la economía, el desarrollo local, la etnociencia, que es el conocimiento tradicional, en pos de un camino hacia la sustentabilidad. Luis, ¿no será que por ahí hoy no solo los agrónomos, las agronomías, los mismos productores han reducido los conocimientos que tenían a directamente el uso de agroquímicos? Y sí, porque es mucho más sencillo, es mucho más sencillo. La agroecología propone, digamos, la mirada sistémica de los sistemas agropecuarios, porque es mucho más complejo. No se puede hablar de reducir el agroecosistema a un conjunto de recetas, ¿no es cierto? Es mucho más complejo, hay que caminarlo más, requiere aplicar todo el conocimiento agronómico, hay muchas interacciones, no puedo reducir el todo a una mera suma de partes, porque hay muchas interacciones dentro del sistema, muchas cuestiones cambiantes. Incluso la agroecología en este contexto de cambio climático representa una solución para el tema de seguridad alimentaria y demás, porque es mucho más resiliente a los cambios. Fijémonos nada más en este año que tuvimos una sequía importante y después una gran lluvia, la problemática de basarnos exclusivamente en un monocultivo cuando tenemos muchas alternativas que nos podían haber dado mucha mayor flexibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental. Uno a veces es difícil pensar en aquel productor que sale y alquila un número de hectáreas donde compromete gran cantidad de dinero. Ahora, aquel productor que es dueño de su propio campo, ¿puede empezar con algún número de hectáreas haciendo agroecología dentro de su propio campo, verdad? Sí, totalmente. Hay que empezar a hacer una transición, empezar con cultivos relativamente sencillos como pueden ser los trigos de ciclo largo para arrancar, o empezar con los cultivos de cobertura, armar una transición gradual, ¿no es cierto? Reemplazar el barbecho químico con el cultivo de cobertura, empezar, qué sé yo, por ahí con 20 hectáreas, empezar a experimentar, hacer la propia experiencia, ver los resultados, porque esto no es una foto pues, productiva, es como si fuera una película. La transición no es de hoy para mañana, requiere un número de años. Si hablamos de una rotación como puede ser la que yo planteaba en el módulo, tenemos que hablar de 10 años. Pero la idea es pensar en la generación futura, pensar qué se le va a dejar, cómo va a quedar el ambiente. Hoy tenemos muchas demandas del periurbano que se niegan, hay mucha gente que se niega a producir en el periurbano, que dicen que no se puede, y yo creo que sí se puede. No hay ningún tipo de inconveniente, hay que caminar un poquito más, pensar, abrir la cabeza, que eso creo que es lo más complejo de todo, y se puede producir en forma sustentable. Hay una realidad también, además de la producción, hay una demanda de alimentos agroecológicos orgánicos que viene en alza, parecía que no, sin embargo hoy por cuestiones tal vez de calidad de vida hay mucho consumo de productos agroecológicos. Sí, seguramente, sí, es muy diferente un producto alimenticio desde el punto de vista agroecológico, mucho más sano. Es mucho más sano, uno conoce la trazabilidad del producto, cómo se hizo, toda la condición, la gente se está fijando mucho en eso. En Europa se toma muy en cuenta el tema de la trazabilidad, la huella hídrica, la huella ambiental.
yo creo que cada vez hay más demanda, hay mucha más demanda. Luis, por ahí es difícil encontrarlo dentro de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, algunos datos. Sin embargo, cuando uno se corre un poquito, se va a Santa Fe y a Córdoba, hay muchísimos ejemplos de agroecología y de productores que están haciendo diferentes cultivares, no solo pensando en lo que puede ser una cebada, una avena o un trigo, y ya están produciendo en cantidad. Sí, es cierto, hay muchos otros productos, por ejemplo, hoy hay mucha demanda de legumbres, como puede ser el caso de la arveja, que es un cultivo muy interesante, que se puede hacer después del maíz. Es un cultivo que requiere muy poca agua, 300 milímetros de agua en el ciclo productivo, y aporta mucho nitrógeno. Entonces podemos tener dos cosas, un cultivo de renta y aportar nitrógeno al sistema. Tanto, bueno, ya sea arveja, como puede ser lenteja, como puede ser garbanzo. Hay productores que se están dedicando a estas opciones productivas que reemplazarían al trigo, ¿no es cierto? Luis, contanos un poquito del ensayo que tenés aquí en Pergamino, porque por ahí uno habla de cosas que son más de otra zona, pero acá tenés cultivares actualmente. El modelo agroecológico de Pergamino existe del año 2004, yo me hice cargo a partir del 2012. Son 4 hectáreas en 5 parcelas de 0,8 hectáreas y se hace una rotación con agricultura y ganadería, con pastura a base de alfalfa y los cultivos de la zona, trigo, maíz, soja, con antecesores de cultivo de cobertura, como puede ser vicia como antecesor de maíz y triticale como antecesor de soja. Actualmente, en este momento, tenemos un trigo implantado, un trigo sembrado, un trigo basilio, de ciclo largo intermedio sembrado el 5 de junio, en otra parcela en la cual deberíamos haber hecho una pastura, pero no pudimos porque se nos corrió la época de siembra, hicimos un trigo intermedio largo, un trigo de criadero Klein, un Klein Huracán. Hay una parcela en pastoreo, y bueno, hemos cosechado el maíz, un maíz no transgénico, un maíz de criadero rusticana, que pese a las bajas precipitaciones logramos un rendimiento de 57 quintales, bastante interesante, pues pensemos que posicionamos la floración en febrero y en febrero tuvimos 30 milímetros, de enero a marzo 120 milímetros, lo cual un faltante de 200 milímetros de lluvia, pese a todo el cultivo se comportó bien. Yo creo que ayuda también el hecho de que los suelos, al contar con abundante materia orgánica, estar bien nutridos y demás, favorecen, digamos, son más eficientes en cuanto al consumo de agua y el consumo de nutrientes, que quizás se vio reflejado en esta campaña, ¿no? Según la Bolsa de Cereales de Rosario, la tendencia en la siembra viene en aumento. En la recta final, el trigo logró un 12%, la cebada un 5% y se espera un maíz un 2% por encima. También en el caso de la soja y el girasol, un 1% más. La idea es llegar a las 120 millones de toneladas. Quédense con nosotros, vamos a la primera pausa. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso, desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Spodoptera frugiperda, o más conocido como gusano cogollero, es un insecto que trae varios inconvenientes en el cultivo de maíz. Sobre control y manejo, hablamos con el ingeniero Mariano Nuna del INTA Pergamino. Mariano, buenos días. Bueno, aparentemente se viene una interesante campaña de maíz y si bien el productor está pensando en el híbrido, está pensando en el rendimiento, también hay que pensar en las futuras plagas que van a atacar ese cultivo de maíz. ¿Qué análisis has hecho del cogollero de maíz? Mira, para desgracia de los productores y para suerte de los entomólogos, lo voy a decir así, esta fue una campaña pasada con bastante ataque en los maíces, sobre todo tardíos, de cogollero. En la zona, sobre todo, que venía siendo
venía un poco en detrimento cogollero. Puede ser por diferentes causas. La verdad que analizar un solo factor no alcanzaría. Pero esta última campaña se ha dado en la zona, por ahí no puntualmente en Pergamino, pero sí en la zona, núcleo pampeana, Roja, Junín, Colón, San Antonio de Areco de Recife en mayor medida, de ataques de variada intensidad, pero en algunos con ataques severos de hasta un 90% de plantas infestadas con cogollero. ¿Qué análisis has hecho? ¿Por qué se produjo semejante ataque básicamente? Mira, no hay un factor que pueda decirse. Muchas veces tiene mucho que ver con las condiciones de migración de esta especie, los vientos predominantes del norte, cuánto los cultivos BT del norte la venían atajando y por ahí ya no la están atajando tanto. Esto se suele dar mucho en los lepidópteros. Generalmente en esta zona recibimos todos los lepidópteros que vienen del norte, pongámoslo de esta forma, de zonas nortes de la Argentina y básicamente norte de la Argentina. Cuando los cultivos BT han empezado a menguar, y esto es solo un factor, hay muchos más factores que influyen, bueno, se empieza a notar que van bajando más, como quien dice. También ten en cuenta que fue una campaña con menor régimen hídrico. Esta especie, Spodoptera, pasa buena parte de su tiempo, sobre todo el estado de pupa, enterrada en el suelo. Por lo tanto, en campañas pasadas con altísimo régimen hídrico, la humedad tiene un efecto muy grande en ella, haciendo que la larva muera en el suelo, muchas veces por anegamiento y muchas veces por condiciones excesiva humedad, ataque de patógenos. Entonces, hay una suma de factores que hicieron que este año se evidenciara más ataques de Spodoptera en los maíces de la región. Si bien las campañas no son todas iguales, y vos lo decías, por ahí la pasada fue muy particular, en esta zona norte de la provincia de Buenos Aires el productor apelaba a un cultivo o a un híbrido MG-RR. ¿Tendrá que empezar a pensar directamente en los BT Triple Pro? Es un tema muy interesante. Si hay una especie que nos ha enseñado de que venimos siempre corriendo de atrás, ha sido Spodoptera. Ha sido la especie que más rápidamente se ha adaptado a las herramientas que hemos empleado para su manejo. Vos fijate que día traías a Charal y vamos a otra especie. Desde que se lanzaron en 2000, 2001 los maíces BT, hasta el día de hoy se ha mantenido bastante bien la frecuencia génica de genes susceptibles, por lo tanto la tenemos a raya, como quien diría. Spodoptera alrededor del 2007 se lanzaron los primeros BT específicos y ya para el 2010-2011 empezó a generar resistencia. Por lo tanto, vos fijate cómo se adaptó rápidamente Spodoptera. Y cada vez esa adaptación se viene dando con los eventos nuevos que estamos sacando. Al día de hoy, en algunos lugares de la Argentina, los Triple Pro están presentando un comportamiento menor, vamos a decirlo de esta forma. Yo creo que lo que va a tener que de aquí en más hacer los productores es integrar definitivamente no solamente los maíces BT, sino las fechas de siembra, y también empezar a plantearse hacer aplicaciones por Spodoptera más los maíces BT. Esto estará ligado a análisis que hagan las empresas y bueno, los institutos de investigación. Mariano, ¿encontraste diferencias en ataque en lo que son siembras tempranas en maíz con respecto a las siembras tardías? Sí, notablemente. En esta zona las siembras tempranas no tuvieron problemas de Spodoptera. A diferencia si fuéramos Entre Ríos, norte de Santa Fe para arriba, donde claramente tanto siembras de primera como tardías fueron atacadas. En este lugar las siembras tempranas no tuvieron problema y ya las que estamos hablando de diciembre, entrado diciembre, sí fueron notoriamente atacadas y con altísimos niveles en algunos casos, sobre todo en zona de Arrecifes y San Antonio de Areco, con altos niveles de infestación. ¿Cuáles son los productos que se pueden pensar en caso de estos ataques para que de alguna manera el productor pueda neutralizarlos? Te cambio el razonamiento. Más que el producto es el momento de hacerle el control a esta oruga. Va muy ligado a un buen monitoreo y agarrarla en el momento exacto. Cuando uno logra hacer el control en el momento exacto, te diría que el producto, si bien hay de muy buen comportamiento, pero pasa a un segundo plano. Es mucho más importante el momento, que no esté haciendo acerrín, ¿viste? Como justamente se dice que hace el acerrín, que es, digamos, los desechos que ella va dejando en la parte de arriba y ya va introduciéndose cada vez más en el cogollo. Eso hace de una barrera física que nos impide llegar con el producto. Por lo tanto, pasamos de hacer aplicaciones en dosis normales, con una gran gama de productos, tanto piretroide, diamidas antralínicas, fosforados, inclusive espinocinas, y con excelentes controles. Si nos dormimos, no hacemos el monitoreo como corresponde, llegamos tarde con larvas arriba del 1,5 centímetros, empiezan a hacer acerrín, tenemos controles muy deficientes, inclusive haciendo mezclas, o como decimos a veces tirando verdaderas bombas atómicas y con controles muy deficientes. Clave, el momento
de aplicación. Por lo tanto, clave el monitoreo del maíz. Buenos Aires sigue siendo la provincia apícola más importante del país, según los datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Hoy se encuentran 2.750 apicultores, lejos de los 6.000 aportados en el año 2015. Eso significa que la actividad no está para nada bien. Se quedan con nosotros, después de la pausa tenemos más información. Desde nuestra fundación, nos propusimos ser una empresa innovadora que desarrolle soluciones para los que siembran. Por eso desde hace 4 décadas, cada parte de la empresa trabaja para sembrar ideas, proyectos y productos que nos permitirán transformar al país y al mundo en un lugar mejor para vivir. Rizobacter, 40 años, sembrando un mundo mejor. Maíz Sursem 566, alto potencial y estabilidad, un maíz ganador, líder en las principales redes de ensayo del país. Maíz Sursem 566, potencial y estabilidad en todo el país. Uruguay es uno de los principales países del mundo en producir carnes. Seguramente su clima, su suelo y sus ríos hacen el gran aporte para ser los principales productores de carne bovina. Sobre este tema conversamos con el doctor Hugo Estavillo. Hugo, seguramente tenemos algunas diferencias en lo que pueden ser los controles de stocks que hacemos aquí, como también el peso de faena. Contanos tu experiencia en Uruguay, cómo pasa por este lado al nivel de productores. Bueno, sí, en Uruguay tuvimos la suerte, lo decimos ahora que suerte, en aquel momento decíamos qué macana que nos complica la vida, pero en el año 73 se empezó a desarrollar un sistema de control de stocks de los ganados en el Uruguay. ¿Eso qué significaba? Que había una declaración jurada de las existencias al 30 de junio de cada año, o sea, tú tenías que declarar que tenías tantos toros, tantas vacas de cría y así sucesivamente, y durante el año se utilizaba una planilla, se utiliza todavía hoy, una planilla de contralor interno. ¿Qué significa esto? Vos tenés el stock inicial, después tenés las entradas y salidas de ganado, que son entradas por compra, por traslado, por nacimientos, y las salidas que son muertes, ventas, traslados también. Entonces llegas al 30 de junio con tu stock exactamente controlado. ¿Por qué? Porque hay, y todavía alguno queda, que vos le preguntás, ¿cuánta cantidad, cuántos ganados tenés? Y tengo 1000, y hacen esto. Y no puede ser, porque vos en una tienda no podés decir tengo medias. En el banco no podés decir tengo más o menos $500, no podés, porque es tu capital. Entonces, para lograr el control de eso, utilizando este sistema, logramos, o se logra en la mayoría de establecimientos que constantemente están controlando la cantidad de muertes, la cantidad de ventas, se van anotando, se van llevando en una planilla, al principio papel, hoy es electrónica, tenemos un sistema para llevar esos controles que permite tener una idea de qué capital tenés. También, por otro lado, decimos, ¿no? Vos embarcás un camión de novillos, por ejemplo, y que pueden ser $30.000, y se lo entregás a un camionero que en cierta forma tú no sabés cómo van a manejar ese camión, qué van a hacer con tus animales, y van a llegar al frigorífico, no sabes cómo, $30.000. Y de repente vos te compras un auto de $6.000 y le sacás seguro, no sé, haces una cantidad de cosas para protegerte. Y los 30, ¿por qué no? Porque es un capital muy importante. Ese es el otro punto que allá se empezó a trabajar sobre el control del transporte para lograr que el producto de calidad que vos entregaste llegue al frigorífico con esa calidad, que no lo pierda. Recién te preguntaba también que nos cuentes un poquito cuál es el peso de faena que tiene Uruguay, que creo que va a ser bastante diferente a lo que tenemos nosotros en nuestro país. Sí, nosotros tenemos muy, porque varía bastante, pero podés pensar en carcasas de unos 200 kilos, un poco menos, pero también un poco más, podés tener carcasas de hasta 250 kilos, son animales que son de mayor edad que acá en Argentina, pero eso también está enfocado por la exportación. Para la exportación necesitas ganados que lleguen a los cortes de gran valor, a un cierto peso, en determinadas características. Por ejemplo, la cuota Hilton te exige
un peso mínimo, una característica mínima. Y a su vez ya el mercado está acostumbrado a consumir ese tipo de animales. De todas formas, nosotros hemos avanzado porque antes se faenaban animales bastante veteranos, entonces la calidad de la carne no era lo suficientemente buena. Hoy ya se está faenando a edades más nuevas, logrando esos pesos de canal. Y bueno, es el peso que necesitamos para la exportación. Días pasados y organizado por AIAMBA, se llevó adelante la 13ª jornada técnica en maíz. Conversamos con la ingeniera Lucrecia Curetot del INTA Pergamino para saber acerca de la actualidad de los problemas fitosanitarios. En esta época del año, que ahora estamos en agosto ya cosechando el maíz, en julio cosechando el maíz tardío, bueno, hay muchas podredumbres de raíz, base de tallo, que son patógenos que se comparten mucho con podredumbres espía. Pero más que nada lo que comentamos fue las enfermedades tropicales que se están presentando más hacia la región centro-norte del país y que pueden llegar a bajar de una campaña a otra hacia nuestra zona. Más que nada esta aparición de enfermedades tropicales en algunas zonas más al norte de Pergamino está dado por los cambios climáticos y los eventos climáticos digamos extremos que se están dando en las últimas campañas. Extremos puede ser o mucho frío, mucho calor o precipitaciones abundantes durante algún periodo. Acá las enfermedades más importantes, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sur de Córdoba, son roya común y tizón foliar, dentro de lo que es enfermedades foliares, y cuando tenemos entradas de otoños benignos, tenemos algunas enfermedades como son mancha blanca, porfoferia o roya polisora o cercosporiosis, pero muy baja intensidad. Y lo que sí comentamos hoy en la jornada, que más hacia el norte estas enfermedades están adquiriendo cada vez más importancia. Lo que nosotros tenemos que estar atentos y lo que hacemos de una campaña a otra es relevar cuán importantes son roya y tizón foliar en nuestro país, en nuestra zona, y cómo manejamos estas enfermedades emergentes que se están presentando más hacia el norte. Se pueden prevenir con el monitoreo, o sea, las pérdidas de rendimiento que causan todas estas enfermedades foliares se pueden prevenir con el monitoreo, con el uso de variedades con buen comportamiento y, si no tenemos materiales con buen comportamiento, con el uso de fungicidas foliares. El 26º Congreso de APRESID dejó bien en claro la importancia que tienen los cultivos de cobertura, no solo para cuidar la fertilidad de los suelos, sino también para hacer rotación. Con ustedes nos encontramos dentro de 7 días. Esto ha sido ADN Pergamino y le enviamos un saludo al ingeniero Ezequiel Marino de Santa Rosa La Pampa.